El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Desde el principio, Jesucristo tuvo un enfrentamiento con los poderes diabólicos. Cuando vino Jesucristo, por primera vez en la historia del ser humano, un hombre en carne, sangre, en un cuerpo, tenía autoridad sobre aquellos que no tienen cuerpo. Jesucristo en la carne tenía autoridad sobre aquellos que nunca tuvieron carne. Porque los demonios son personas, pero son personas sin cuerpo. Son espíritus inmundos, ex ángeles, creados para estar en el cielo. Pero en un momento de rebeldía, la Biblia lo comenta en diferentes momentos, pasajes, hubo una rebeldía en el cielo. Uno de esos ángeles, el más precioso incluso en aquel momento, algo se le subió a su mente, a su corazón, que quería ser como Dios. Quiso poner su trono sobre las montañas de Dios, pero dice la Biblia que fue arrojado fuera del lugar para el cual él fue creado, a un lugar que no era su casa y no era su destino, que era la tierra. La tierra, lo que nosotros conocemos como la creación, y como dice Salmo 24, la tierra le pertenece al Señor, no a los demonios. Satanás no tiene poder sobre la tierra. Él tiene poder sobre algo que nosotros le llamamos el mundo. Es un constructo. Esa palabra mundo, en griego, cosmos, de ahí también viene interesantemente la palabra cosmética, es una orden. Es una orden mental, es una orden cultural, político, pero la creación es la tierra. La tierra y el mundo no es lo mismo, aunque nosotros algunas veces
lo confundimos, pero no es lo mismo. La Tierra es la creación, lo creado, el microcosmos, el macrocosmos de esta Tierra, involucrado en un universo, en unas galaxias que no tenemos idea. El otro día, oyendo un programa científico sobre el nuevo telescopio que desde casi ya más de un año está funcionando, que se llama James Webb, un telescopio tan fuerte, tan preciso, que hasta entonces jamás se han encontrado y se han visto las galaxias que se han podido observar hasta ahora. Había otro telescopio grande que desde muchos años nos estaba sorprendiendo con fotos y imágenes, el Hubble telescopio. Pero este nuevo telescopio, James Webb, es mucho más preciso, mucho más profundo. Y hablando en esa discusión, esos científicos decían, para que nos demos una idea de lo que hasta hoy hemos encontrado, tenemos que imaginarnos que cada granito de tierra en las playas, hasta ahora pensábamos que existían tantas galaxias como granito de tierra en las playas. Pero el nuevo telescopio de James Webb nos ha mostrado que probablemente existen tantas galaxias como granito de tierra existen en las playas y en todos los desiertos juntos. Para nosotros es difícil tener una idea de la grandeza del único Dios vivo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso no puedes comparar a Jesucristo con nadie. ¿Por qué? La pregunta es, ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué en este texto que hemos leído de Marcos 1, aquel que tenía cuerpo, tenía autoridad sobre lo que no tenían cuerpo? Jesucristo en la carne tenía autoridad sobre aquellos que estaban en la carne, pero no era su propia carne. Los demonios son espíritu, son personas, pero sin cuerpo. Por eso ellos intentan tener acceso a un cuerpo. ¿Cómo? Hay diferentes formas. Ellos no saltan como un piojo, para eso no tienen la libertad ni la autoridad. Ellos necesitan una invitación, entre comillas. Una invitación, sea por costumbre, sea por un pecado, y no cualquier pecado. Hay ciertos pecados que abren las puertas a los poderes diabólicos, sea por un rito, una maldición. Hay muchas razones como demonios pueden entrar en la vida de una persona. También por el temor, el miedo, el terror, la falta de perdón. También por la amargura. Y hay otras muchas razones como demonios pueden tener acceso a una persona. Pero la verdad es que no importa tanto cómo entraron. La pregunta es cómo salen. Y aquí en Marcos 1 vemos como aquel hombre llamado Yeshua. Es interesante que el nombre Yeshua en hebreo proviene
del nombre completo que se llama Yeshua, que significa el Señor es salvación, el Señor es sanación y el Señor es liberación. O también se puede traducir el Señor salva, el Señor sana y el Señor libera. Si tú observas en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la vida aquí en la tierra de Jesucristo, puedes observar que era justo eso, 1/3 de su ministerio era destruir los poderes diabólicos, de sanar personas y de salvar personas. Todo lo que iba a hacer Jesucristo ya estaba en su nombre, en el nombre Yeshua. Su segundo nombre, que no es su apellido, es el título, es HaMashiach. Jesús, el nombre Yeshua, describe la naturaleza humana. Pero el nombre Cristo, en español, Christ, en inglés, Christus, en alemán, Christos, en griego, o Messiah, en hebreo, describe la razón por que Él vino. Jesucristo es el único Mesías, el ungido de Dios, el enviado por el Espíritu Santo, el rodeado por el Espíritu Santo, el nacido por el Espíritu Santo, el anunciado por el Espíritu Santo, el bautizado por el Espíritu Santo, el glorificado por el Espíritu Santo. Y cuando vino Jesucristo en la carne, porque hasta entonces nadie se lo puede imaginar, que el Creador de los cielos y de la tierra, interesante que la Biblia habla de diferentes cielos, pero no como unas películas de Hollywood que habla de 7 cielos. No. La Biblia conoce 3 cielos. El cielo visible, el que podemos observar con nuestros ojos naturales. El tercer cielo, donde está el trono de la gloria, de la gracia. Y vamos a llamarle el entrecielo. Ese lugar donde aprendemos en la carta y en el libro de Daniel, en la carta a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis, donde está lo que nosotros llamamos la guerra espiritual. ¿Existe una guerra espiritual? Por supuesto. Pero tú no tienes que buscar los demonios. Tú no tienes que ser un Ghostbuster, un buscafantasmas. Gente que se concentra mucho a los demonios, a Satanás, terminan siendo un poco raro. Es inevitable que los demonios te ataquen, es normal que los demonios te ataquen. ¿Por qué? Porque todo cristiano, nacido del Espíritu, en la gracia, porque la vida de la resurrección es la vida bajo la gracia. La vida antes de la muerte de Jesucristo en la cruz era la vida bajo la ley de Moisés. No tanto pensando en los 613 mandamientos, porque de esos 613 mandamientos, gran parte no era para el pueblo judío, era solo para los levitas, era para el protocolo, en el tabernáculo, en el templo de Dios. Cuando se habla de la ley, se piensa más en los 10 mandamientos.
escritos, o como dice el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios 3, profundizados en las tablas de piedra. Y la vida antes de la muerte es la vida bajo la ley, porque los mandamientos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, tienen acceso, tienen poder, tienen influencia, tienen autoridad solo sobre una persona mientras vive. Pero cuando la persona muere, como dice el apóstol Pablo, muere por esa muerte de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, Él murió nuestra muerte. Él recibió nuestro castigo. Él fue por nosotros a un lugar que se parecía al infierno. No lo era, porque el infierno todavía está vacío, pero algún día ya se abrirán las puertas del infierno en el último día. Todavía no. Y Jesucristo, Él murió por nosotros en la cruz. Por eso, la única forma de vivir con Jesucristo, la única forma de vivir bajo la gracia en libertad, es viviendo la vida de la resurrección. Porque la ley fue y era hasta la muerte de aquel hombre que nos representó a todos nosotros en la cruz a las puertas de Jerusalén, a Jesucristo. Cuando Él murió, cuando Él respiró por última vez, porque Jesucristo, mientras hablaba, no podía morir. La razón es porque las palabras de Jesucristo tienen tanta vida, que las palabras de Jesucristo son la vida. Tanto que dice Jesucristo que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Dios el Padre, el eterno Dios, aquel que puede mirar mucho más allá que los telescopios James Webb y Hubble. El Dios creador, el infinito creador, el Adonai Elohim Israel, Olam El Shaddai, el omnipotente Dios. Y solo existe un Dios. Ya de su naturaleza imposible que existen dos. Y Dios el Padre en el profeta Isaías lo dice: yo soy quien soy el único y no conozco otro Dios. Y Jesucristo también dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios viviente y aquel a quien tú has enviado, a Jesucristo. Y Dios el Padre, Él vio que nosotros íbamos por un mal camino. Un camino que eternamente nos iba a separar de todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Hay personas que se creen que el infierno es un lugar donde vas a festejar fiestas y vas a estar con tus amigos. No. Estás equivocado. Absolutely. El infierno no es un mensaje para predicar. Jesucristo nunca predicó el infierno. Él enseñó sobre el infierno. Pero el mensaje de Jesucristo
era el reino de los cielos y el Padre, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Este es el mensaje que hemos recibido de Él, dice Juan. El infierno, la Biblia lo describe 22 veces. Quiero que la próxima vez que tenga la posibilidad y veas una chimenea, no con llamas, sino cuando la madera, yo creo que se llama en español ascuas o se llama brasa. Imagínate eso, un mar, un océano de cientos de metros de profundidad, solo con esos fuegos. Dios el Padre, Él no quiere que ni uno de los hombres vaya al infierno. Dios el Padre quiere que todos sean salvos. Pero, lamentablemente, no todos quieren recibir la gracia de Jesucristo para ser salvos. Porque tú y yo jamás seremos salvos por nuestra conducta, por nuestras obras, por nuestros rezos o oraciones. Humanamente, tú y yo no podemos hacer nada para ser salvos. Imposible. La única forma de ser salvo, recibir la vida eterna, ir eternamente al cielo, es esto: recibiendo a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Él es el único que nos puede perdonar y nos puede librar de esa condenación. Y no es una condenación que nos dio Dios el Padre, no. Nosotros mismos nos hemos condenado para ir al infierno con nuestra conducta, pensamientos y toda nuestra naturaleza y lo que hacemos, lo que decimos. Porque el pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es la muerte. La muerte en todos sus diferentes aspectos. Muerte en el cuerpo, muerte espiritual, muerte emocional. En todo ámbito, a todo nivel, el pecado destruye. Pero, por la gracia de Dios, Dios el Padre, a través de la gracia de la vida, de las obras, del sacrificio, de la muerte, del dolor, de las palabras de su Hijo Jesucristo, Él nos regala la gracia. Fuera de la gracia de Jesucristo, es imposible ser cristiano. Fuera de la gracia está la ley de Moisés, la ley de Mahoma, la ley de Buda, la ley de Confucio y cualquier ley de cualquier religión. Solo bajo la gracia de Jesucristo está la vida, el camino, la puerta, la verdad, la vida, la luz y la vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo no se puede comparar con otra persona. ¿Por qué? Para empezar,
tienes que saber una cosa. Jesucristo es el único ser humano que no fue creado. Él tiene la primera posición delante de la creación. Eso sí, pero Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él nació. Él vivió. Él murió. Él resucitó. Y Él regresará. Nosotros, ser humano, fuimos creados. Jesucristo es el único ser humano que no fue creado. Él nació como nosotros, pero Él era preexistente. El Verbo en un momento se hizo carne, la encarnación. Y cuando vino Jesucristo en el cuerpo, Él vino, como dice 1 de Pedro 5, versículo 10, toda la gloria de Dios, el Padre, estaba en su Hijo Jesucristo. Todo el poder estaba en su Hijo Jesucristo. Toda la esperanza estaba en su Hijo Jesucristo. Porque para poder vencer a Satanás, al pecado, a la injusticia, al juicio, a la muerte, Dios el Padre no pudo enviar a su Hijo a la tierra como ángel. Porque si Jesucristo hubiera sido un ángel, Él no nos podía haber salvado. Solo nos pudo salvar un hombre. ¿Por qué? Porque fue un hombre el que nos metió en todo este lío. Fue el primer hombre, Adán, que nos metió en este lío, que se llama destrucción, ponerse mayor, viejo, morir, tentación, pecado, muerte, oscuridad. Y si fue un hombre el que nos metió en todo esto, tenía que ser otro hombre que nos saca de esto. Por eso, el eterno Dios, el único que existe, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es una substancia, pero son tres personas. No te rompas tanto la cabeza sobre la Trinidad de Dios. Ya lo verás. La fe comprende lo que la mente no puede explicar. Porque uno no empieza a creer porque puede explicar las cosas. Incluso contra menos sepas explicar, más fe vas a tener muchas veces en tu vida. Y un hombre nos metió en esto. La Biblia le llama el primero Adán. El primero, Adamá, Adán. Pero el segundo Adán, el último Adán, Jesucristo, Él vino a esta tierra no como el primer Adán. El primer Adán nunca fue niño, nunca fue bebé, nunca fue adolescente. Él fue un hombre de principio. Y lo mismo la primera mujer, Eva. Ella nunca experimentó lo que es estar en un embarazo al principio.
y nacer por un embarazo. Ella, lo mismo que Adán. Cuando abrieron la primera vez los ojos, eran personas mayores, ya con cierta madurez. Pero Jesucristo cumplió lo que dijo el profeta Isaías capítulo 9. Un niño es nacido, un hijo es dado. Y en aquel pequeñito, aquel niño que nació a unos 8 kilómetros de la gran ciudad llamada Jerusalén. A 8 kilómetros hay una distancia de un pueblo que se llama Betlehem, Belén. Y cuando el papá, el supuesto papá, llamado José, y la mamá de aquel bebé, embarazada ella, a punto de dar luz, vinieron de Nazaret a Belén. Todo estaba lleno. Incluso en el albergue que había no podían coger a María. ¿Por qué? Porque como judíos creyentes, bajo la ley, sabían que si en una habitación nace un bebé, esa habitación, ese albergue, no se podía alquilar por 33 días. Si es un niño, si hubiera sido una niña, 60 y pico días. Cuando José tocó la puerta y María, allí encima de aquel asno sentada, con dolores, y el mesonero abrió la puerta y vio aquel panorama. Él no podía coger a María y meterla al albergue, porque si no toda la gente se hubiera salido del albergue, porque pensaban que si nace el bebé en aquella noche, todos los que están en aquel albergue por 33 días hubieran sido impios. Y si este hombre mesonero, o a lo mejor su esposa, no lo sabemos, le dio lugar a María en aquel pesebre, no era porque eran cruel y porque eran gente sin compasión. Al contrario, era lo único que podían hacer. Pero cuando en aquella noche, aquella jovencita, virgen, una mujer, sin jamás haber tenido ninguna relación sexual con un hombre, estaba embarazada. Embarazada no por un acto sexual, no, sino por la sombra y la persona del Espíritu Santo. Y cuando dio luz, Dios vino a la tierra. Dios, God Almighty, el Dios omnipotente, der allmächtige Gott,
Dios en el cuerpo, con carne y sangre. Y aquel bebé que nació, en verdad nació como un cordero para llevarse el pecado de todo el mundo. Jesucristo desde el principio no le era previsto el privilegio de tener una familia al principio aquí en la tierra, como tú y yo, como hombre, como esposo, como padre. Él nació para morir. Jesucristo es el único ser humano que nació con el propósito de morir por nuestros pecados. Cuando Él creció y a los 30 años, que en aquel momento 30 años era una edad bastante avanzada, semejante a lo que hoy es 50, porque en aquel momento un día le dijeron: no tienes 50 años y tú has visto a Abraham. Cuando entró en aquel día a esa sinagoga en Capernaum, Dios personalmente vino a visitar el lugar de su palabra. Días antes le habían dado en la sinagoga de Nazaret, le habían dado un rollo escrito, porque eso eran los libros antiguos, de unos 8 metros de longitud. Era aquel profeta que tenía tantos capítulos como nosotros hoy tenemos en la Biblia, 66 capítulos. El profeta Isaías. Tenemos 66 libros en la Biblia. Y Jesucristo abrió el profeta Isaías y dijo: el Ruach de Adonai está sobre mí, porque Él me ha ungido. Él me envió a sanar, a liberar, a restaurar y a anunciar el año agradable. Todos los años, normalmente, tienen 365 y cada 4 años 366 días. Pero el año agradable del Señor no tiene 365 días. El año del Señor empezó, si quieres decirlo así, el 1 de enero de la vida en Cristo. Fue cuando Él abrió el profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo será el último día del año agradable? Será cuando Jesucristo regrese de nuevo. Y cuando llegó a aquella sinagoga, y la sinagoga estaba llena, y Jesucristo empezó a enseñar, todos se quedaron
alucinando de la doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Jesucristo? Luego lo aprendemos que era el mensaje sobre el reino de los cielos. En Marcos 4 dice, y le enseñó su doctrina, que era el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Sabéis por qué Jesucristo tenía autoridad? Porque Él tenía intimidad con Dios. La autoridad no proviene de un título que te dan. No. La iglesia no te da autoridad. La iglesia reconoce la autoridad que tienes. La autoridad viene por la intimidad con el Señor. Y Él enseñaba como los escribas. Pero su enseñanza no era como lo de los escribas. Porque ellos enseñaban sin conocer al Señor, al Padre y al Espíritu Santo. Pero aquí tenemos a Jesucristo, el Hijo. El Hijo, el único Hijo en aquel momento del Dios omnipotente. Porque luego Jesucristo se convirtió en una semilla que por la gracia iba a dar vida a muchos hijos e hijas en el Espíritu. Jesucristo es el primogénito de todo, el primogénito en todo. Había un hombre en aquella sinagoga. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Pero este hombre estaba lleno de demonios. Por eso tú algunas veces tienes problemas con gente. Porque tú estás lleno de una cosa y ellos de otra. Y los demonios dieron voces. Y diciendo, ¿qué tienes con nosotros? En griego dice, ¿desde cuándo trabajamos los dos juntos? ¿Qué negocio tenemos los dos? No, queridos demonios, estáis bien equivocados. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Sabemos quién eres. Has venido para destruirnos. Los demonios sabían que por primera vez en la historia, ese hombre con barba, sabemos que Jesucristo tenía barba porque el profeta Isaías lo dice, que le arrancaron la barba. Sabemos que tenía un poco el pelo largo, no mucho, pero un poco. Porque si él vino a cumplir la ley, él no se cortaba el pelo como en aquel momento los gentiles. Un hombre de carne y sangre. Y los demonios tuvieron que someterse a ese hombre de carne y sangre. ¿Por qué? Porque en ese hombre había otro espíritu llamado en la Biblia Ruach HaKodesh, que se llama el espíritu de la santidad de Dios.
Por eso los demonios percibían y dijeron: sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Pero qué hizo Jesucristo? A los demonios, Jesucristo no tiene ningún interés que los demonios den a conocer quién es Jesucristo. Le dijo: cállate. A nosotros no. Cuando nosotros sabemos quién es Jesucristo, el Señor no dice cállate. Al contrario. En Hechos capítulo 18, el Señor se le apareció al apóstol Pablo de noche en una visión. Dijo: no temas, sino habla, no calles. Los demonios se tienen que callar y los cristianos tienen que hablar de las buenas nuevas del Señor. A los demonios Jesucristo dijo: cállate. Y a nosotros nos dice: no te calles. Habla, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en este precioso país de España, Europa, Argentina, Honduras, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, México, Guatemala, Panamá y los muchos lindos países que existen. Dios tiene mucho pueblo. Porque aunque tú no lo veas, el Espíritu Santo ha tocado muchos corazones. Y Jesucristo le dijo a esos demonios: cállate, sal. Y el Espíritu Santo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió del hombre. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? No, ladies and gentlemen, estáis equivocados. Esto no es esto. Esto no es algo. Esto es alguien. Por el amor de Dios, aprended una vez para siempre. La doctrina no echa demonios fuera. ¿Qué nueva doctrina es esta? No era nueva la doctrina. Era algo fresco del Señor, ese vino nuevo de la gracia, que con autoridad manda uno al espíritu inmundo y le obedecen. Esa palabra en griego, hypokyo, obedecen, es una palabra que proviene del lenguaje militar. Cuando Jesucristo habló, no le habló un sacerdote, no le habló un profeta, le habló un general a esos demonios. Le habló el Rey de los Reyes. Le habló el Señor de los ejércitos. Por eso, cuando los demonios oyeron hablar a Jesucristo, ellos tuvieron que ser obedientes. ¿Por qué? Porque no le estaba hablando una religión, no le estaba hablando un profeta, le estaba hablando el general de las tropas de los cielos, donde un ángel, en el profeta Isaías, un ángel
sin nombre y sin rango. Destruyó a 185,000 demonios de un ejército que se le había acercado. Un ángel sin nombre. Pero ahora teníamos aquí aquel hombre cuyo nombre era nombre sobre todo nombre. Y los espíritus tenían que obedecerle. ¿Por qué? Porque ese hombre era Dios. Dios en la carne. Dios con nosotros. Emmanuel. Dios por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que hace Jesucristo hoy todavía. Él es el mismo. Él no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. Nosotros intentamos de predicar un evangelio, como dice el inglés, political correct, de una forma políticamente correcta, para no choquear con nadie. Y come on, to hell with the devil, al infierno con el diablo. Jesucristo vive. Jesucristo reina. Jesucristo no ha cambiado. Hoy, el reino de los cielos puede venir con poder a tu vida. Hoy, la gracia de Jesucristo lo puede cambiar todo. Hoy, puedes empezar de nuevo. Si tú quieres, hoy, ahora, en este momento todo va a cambiar. ¿Sabes por qué? No porque tú tengas la fuerza para cambiar, olvídate. No porque tengas la determinación para cambiar, no, forget it. Todo va a cambiar porque alguien profetizó y prometió en el profeta Isaías 54:8 que Él iba a tener misericordia de ti con una gracia eterna. Querido oyente, si eres católico, evangélico, adventista, bautista, pentecostal, si eres ruso ortodoxo, ucraniano ortodoxo, rumano ortodoxo, o de cualquier otra denominación cristiana, ¿sabías que la única forma de ser salvo es la gracia? Es la única. ¿Sabías que la única forma de vivir con Jesucristo es la gracia? Su gracia está aquí, ahora. Y ahora en este momento va a haber un derramamiento de la gracia. Ahora en el nombre de Jesús, percibo mi corazón que la gracia del Señor Jesucristo se va a mostrar de una forma impresionante. Ahora, la gracia del Señor Jesucristo va a cambiar esa situación desesperada. Porque en su gracia está su presencia. El Espíritu Santo de Dios es el que mueve la gracia, el que actúa por la gracia, el que revela la gracia de Jesucristo. Ahora, en este momento, en el nombre de Jesús, no por tus fuerzas, no por tu esfuerzo, no, sino por la gracia que revela el Espíritu Santo de Dios. Justo ahora,